saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Comienza nuestra sección Un tema en tres partes. Un tema en tres partes. Y en este tema de tres partes quiero esta semana que hablemos del temor de Dios. El temor de Dios. Y quiero ser bien enfático. Para mí hay una diferencia muy grande entre decir el temor de Dios a decir el temor a Dios. En Proverbios capítulo 1, versículo 7 se nos dice que esto es el principio de la sabiduría. Quiere decir que mientras no exista un genuino temor de Dios, jamás vamos a transitar por la senda de la sabiduría. Y hemos dicho que sabiduría en Biblia no es acumulación de conocimiento, sino es conocimiento llevado a la práctica de forma correcta. Entonces una cosa va a potenciar la otra. Cuando caminemos en el temor de Dios, vamos a ir caminando en este sendero de sabiduría, de ir poniendo por obra lo que se nos enseña. Y al ir poniendo por obra lo que se nos enseña, vamos a ir incrementando nuestro temor reverente a Dios, el cual nos va a sustentar y nos va a hacer crecer. ¿Por qué digo que hay una diferencia entre temor de Dios y temor a Dios? Cuando decimos temor de Dios, sería lo correcto, porque a través del Espíritu Santo Dios mismo es el que va poniendo esto en nuestro corazón. Cuando decimos temor a Dios, viene un punto de un miedo paralizante, que mucha gente toma como excusa de un Dios vengativo, de un Dios de ardor de ira, de un Dios al cual mejor no relacionarse. A pesar de que hoy voy a tomar una base en donde sí el Señor Jesucristo también plantea que a Dios hay que temerle también con un miedo no paralizante, sino que con un miedo reverente. ¿Ya? Entonces, la temática de estos 3 días va a ser el temor de Dios, pero quiero dividirla obviamente en número 1, el temor reverente, número 2, el temor obediente, número 3, el temor en sometimiento. 3 son los grandes pilares del temor de Dios: la honra o reverencia, la obediencia y el sometimiento. Acompáñenme por favor a San Mateo capítulo 10, versículo 28, San Mateo capítulo 10, versículo 28, y dice así la palabra del Señor: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al que... leo de nuevo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Y el subtítulo dice en Reina Valera 1960, a partir del versículo 26, San Mateo 10, 26, ¿a quién se debe temer? Contexto, advertencia de las grandes persecuciones. El Señor Jesucristo alienta a sus discípulos a no temer al que mata el cuerpo, a no dejar de avanzar, de predicar, de cumplir con la gran comisión pese a las grandes oposiciones y persecuciones, pero sí pone el antecedente que al que realmente hay que temer es a Dios. Porque el hombre, ¿qué más puede hacer? Pueden hacernos picadillo, fundirnos en ácido, quemarnos hasta la ceniza, pero el hombre jamás va a poder tocar el alma. Sin embargo, muchas veces demostramos más temor al hombre que a Dios. Le tememos más al hombre que a Dios. Y eso es totalmente incorrecto. Y el Señor Jesucristo se lo dice a sus discípulos, que no debe ser así. Nuestro primer y gran temor debe ser Dios. Igual hay un cierto nivel de miedo hacia Dios, por supuesto, porque estamos hablando del ser
más grande de todo el universo, el soberano absoluto de toda la creación. No estamos hablando de cualquier persona ni de cualquier personaje. Estamos hablando del Dios Todopoderoso, el Creador. ¿Qué somos nosotros delante de Él? Nada. Por lo tanto, sí, también hay que tener ese rango permisible y permitido por Dios de que también se nos produzca un nivel de miedo a la grandeza del Altísimo. Pero en síntesis, el temor de Dios al que quiero abordar desde el punto de vista del maestro, de recordar a los discípulos la importancia de temer a Dios, es, como le digo, en cuanto al honor o respeto que se le debe a la obediencia y el sometimiento. Si estos tres elementos no están presentes, no existe temor de Dios. ¿Y sabe lo que me preocupa? Que cada vez más se disipa el temor de Dios en las congregaciones. Cada cual tiene su propia idea del Evangelio, cada cual hace lo que estima pertinente y conveniente, y muchas veces cuando ya estamos metidos en graves problemas, solamente ahí hacemos conciencia y vamos delante del Señor cuando ya nos hemos embarcado en proyectos donde lo hemos dejado totalmente fuera. Eso también es falta de temor. Cuando no consideramos a Dios en nuestros asuntos, en nuestros negocios, en nuestros proyectos, en nuestras empresas, y entiéndase que no estoy hablando necesariamente de empresas físicas, sino proyectos que queremos realizar, no consideramos a Dios, no estamos temiendo reverentemente a Dios, porque lo estamos excluyendo de ciertas cosas. Y el temor de Dios es un temor donde a Dios hay que tenerlo en todos los asuntos, prioridad en todos los asuntos. Entonces vamos a este punto de la honra que Dios merece y el respeto pertinente. Por ejemplo, en Isaías capítulo 8 se nos dice que Jehová sea vuestro temor. La advertencia profética hacia el pueblo de Israel en esos días era que no se olvidaran del temor de Dios. ¿Y cuál fue el grave error que cometió Israel? A través del lenguaje profético vino el juicio porque se olvidaron de Dios, le quitaron honra, le perdieron el respeto, lo dejaron para el final de la fila y se fueron tras dioses ajenos. Y eso trajo un juicio terrible. Trajo juicio de parte de Dios de permitir que grandes naciones como Asiria y como Babilonia fueran el instrumento de azote hacia un hijo indisciplinado que no estaba temiendo reverentemente a su padre. Por eso Isaías comienza tan fuerte, comparando a su propia nación con el burro y con el buey, con el asno y con el buey. Animales brutos, que uno conoce el pesebre y el otro conoce a su Señor. Pero su pueblo, un hijo que creció y se rebeló, no quiso respetar y honrar a su padre, y recibieron castigo y disciplina. Cuando hablamos de reverencia a Dios, estamos hablando de ir en pos de lo bueno, ir en pos de lo santo, ir en pos de lo que Él ha establecido y apartarnos del mal. Fíjese lo que plantea Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces ya nos va diciendo una gran pista respecto de la honra y la reverencia. Cuando nos asociamos con los malos caminos o vamos en pos de malas conductas, le estamos faltando gravemente el respeto a Dios y no le estamos temiendo. Ir en contra de la voluntad de Dios es desafiar a Dios. Y esa es una grave falta de respeto. Yo siempre pongo el ejemplo muy sencillo. ¿Cómo tememos más al hombre que a Dios? Muchas veces nuestro trabajo material para la mujer pasa a ser más que el marido. Para el marido pasa a ser más importante que la mujer. Y todos nuestros quehaceres muchas veces son más importantes que Dios mismo. ¿Cómo le respondemos a César? A César no le fallamos. En el ámbito humano,
las reglas, las leyes humanas, no las queremos quebrantar porque sabemos que incluso podemos pagar con cárcel. Pero ¿cómo quebrantamos las leyes de Dios? ¿Cómo quebrantamos nuestra relación y comunión con Dios? Y no nos da ni frío ni calor. Por eso el maestro le decía a sus discípulos, vendrán persecuciones terribles, pero no le tengan miedo al hombre. ¿Qué más les puede hacer? Los van a matar, pero no les van a tocar el alma. Pero no se olviden, muchachos, que hay uno que sí te puede mandar al mismo infierno. Y ese debe ser tu temor. ¿Qué nivel de temor tiene la iglesia en el tiempo presente? El mínimo, y se está perdiendo cada día. ¿Y cómo se lo compruebo? Por los métodos que están usando. Sencillo. Ya que no hemos podido ganar al mundo, traigamos al mundo para ganarlo dentro de la iglesia. ¿Creerá la iglesia del tiempo presente que eso agrada a Dios y es temor de Dios? Una iglesia raquítica espiritualmente, una iglesia apóstata, una iglesia miserable en muchos aspectos por la tibieza espiritual, que no ha sido capaz de impactar el mundo y el medio, tenga que ahora traer al mundo, traerlo a al mismo corazón de la iglesia para tratar de ganarlo. ¿Creerán que eso es temor de Dios? Es cosa de ver los altares, es cosa de ver cómo se ministra, es cosa de ver los circos que en muchos lugares se están dando, que no son congregaciones. Hoy por hoy, el cristianismo cada día más se está volviendo una caricatura. ¿Y por qué ha sido eso? Porque ha faltado el temor de Dios. 20, 30 años atrás la palabra de un pastor era Biblia prácticamente. Y no estoy diciendo que volvamos al tiempo de las dictaduras cristianas, no. Pero antes sí que había temor de Dios en base también a la obediencia y sometimiento de los que van por delante. Hoy por hoy muchas veces lo que dice un pastor da lo mismo. Total, es mi relación con Dios. Me importa a mí y Dios, claro. Pero el que va por delante, las autoridades de la iglesia. Pero cómo nos gusta responderle a César. ¿Ah? Si mi jornada comienza a las 8 de la mañana, yo ya a las 7 estoy saliendo para mi trabajo. Pero muchas veces cuando se cita día de ayuno, de día de oración o día de estudio bíblico, si es que se llega, o muchas veces preferimos la convivencia familiar. Preferimos irnos de vacaciones un rato, total, el Señor me puede esperar. Total, Él es mi amigo. Y otros piensan que Dios es su compadre. Temor de Dios se ha ido perdiendo y seamos honestos, iglesia. Mire lo que sigue diciendo la Biblia respecto del temor de Dios y la honra que Dios merece. Perdón, estoy un poquito resfriado. Segunda a los Corintios capítulo 7, su primer versículo dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto es tan importante de entender que si decimos que somos el pueblo santo, nuestra consigna de vida sería caminar en santidad, es decir, caminar en temor reverente. Y al decir que somos el pueblo santo y ser perfeccionados en la santidad en base del temor reverente, significa que nuestra vida va a estar ligada a hacer lo que a Él le agrada. Si el ideal fuese ese y se estuviese cumpliendo, nuestra vida cristiana anunciaría y demostraría cuánto tememos reverentemente a Dios. No creamos que la santidad está desligada del temor de Dios, porque se va potenciando. Entre más tememos a Dios, más nos apartamos del mal, más seguimos sus caminos que Él ha trazado, más cumplimos incluso con la demanda que en el tiempo antiguo Dios dejó para Israel, porque también aplica para la iglesia. Sea Jehová vuestro temor.
sea Jehová vuestro temor. Lo más básico, honra al que honra merece, obediencia al que obediencia exige y sometimiento a aquel que es el soberano absoluto. Decimos que Cristo es nuestro Señor y no le obedecemos. Decimos que Dios es nuestro soberano y no nos sometemos. Decimos que somos el pueblo santo y no nos santificamos. Y creemos como iglesia del siglo XXI que vamos caminando correctamente. Bien está profetizado en el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y 3, que la última iglesia a la cual pertenece usted y pertenezco yo, es una iglesia caracterizada por el pueblo queriendo gobernar sobre los pastores, la iglesia tibia, apóstata, autoengañada, que cree ser lo que no es. En nada se equivoca Dios. Dios muestra perfectamente la imagen patética de la iglesia en la cual estamos insertos, que nos corresponde, comenzando por lo individual, analizar mi vida espiritual. Y aquí comienza la consejería. Ya la conclusión está dada. Aquí comienza la consejería. Debemos examinar íntimamente nuestro corazón delante de Dios, comprender hasta dónde está mi nivel de temor, y entiéndase, por favor, honra, reverencia, respeto a Dios para querer a obedecer y someterme, que son dos áreas que vamos a estudiar también. ¿Hasta qué punto quiero realmente una relación genuina con Dios? ¿Hasta qué punto la tengo? Entonces hay que hacerse un análisis interno propio, porque con la misma disposición que le servimos a nuestros patrones terrenales o nos involucramos en nuestros asuntos terrenales, con esa misma prontitud, pasión, devoción y todo, debiese ser hacia Dios. Pero seamos honestos, no es lo mismo. No es lo mismo. Ahí el trabajador deja los pies en la calle. Pero cuando se pide algo mínimo para Dios, comienzan los cuestionamientos y las excusas. Hay una esperanza, por supuesto, pero no diga que no se les ha advertido. No digan que no ha habido hombre de Dios que ha dicho la verdad. Y el primero que tiene que analizarse es el hombre de Dios. No crea que yo no me analizo. Temor reverente. Consigna y lema para el día de hoy. Temiendo a Jehová, mi vida se va santificando. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. And I know my Lord's gonna lead me out.